Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy sábado vamos a estar hablando de Lucas capítulo 10 del 38 al 42. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén, amén. Bueno, aquí nuestro Señor Jesús nos enseña, ¿no? Cómo es el afán que uno tiene por las cosas del mundo, ¿no? Nos enseña con esta parábola, ¿no? Entonces no va a entender que va, pues, ¿no? Visita a Marta y a María, ¿no? Y las dos eran hermanas, vivían en una casa, pues, ¿no? Y Marta, como ahí está, cuando viene alguien visita, pues siempre uno lo atiende, le da de comer, ¿no? Entonces Marta se dedicó a eso, ¿no? A preparar las comidas y hacer muchas cosas, ¿no? Preparando las cosas, ¿no? Y no suena mal, ¿no? Tú dices, bueno, pues Marta está haciendo más que María, ¿no? Porque María está sentada y no está ayudando, ¿no? Si ayudara, terminaría más pronto las dos y se sentarían las dos juntas, ¿no? Uno lo ve de esa manera y dice, no. Entonces ahí la que está equivocada es María y Marta está en razón. Pero Jesús le está diciendo a Marta que la que está equivocada es Marta y María no, ¿no? Se suena como que raro, ¿no? Pero como digo siempre, cuando lees toda la Biblia, hermano, vas a entender, cuando llegues a esta parte, vas a entender lo que trata de Jesús de decirnos, ¿no? Que lo primero que lo que ha escogido María, dice, pero una sola cosa es necesaria, dice. Una sola cosa es necesaria, ¿no? Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tenemos que enfocarnos en esa cosa que dice Jesús, ¿no? Porque nosotros creemos en Jesús, que creemos en la palabra de Dios. Todo lo que Dios nos dice mediante la palabra, mediante la Biblia, que es Jesús, la palabra, creemos, ¿no? Entonces, si Jesús nos está diciendo que solo hay una cosa necesaria, tenemos que enfocarnos en eso necesario, no en otras cosas que hay aparte, ¿no? Porque si somos inteligentes, si somos sabios, porque Dios nos da la sabiduría, vamos a enfocarnos en lo que Dios nos dice. Hay una sola cosa necesaria. O si Dios te dice, hay un solo camino al cielo, tienes que enfocarte en ese camino. No vas a ser, ¿cómo se puede decir? Terco, decir, no, pero yo puedo encontrar otros, ¿no? Y te vas a buscar otros caminos al cielo. Entonces, no estás creyendo en la palabra de Dios, no estás creyendo en Dios, no estás creyendo en Jesús, ¿no? Si Jesús te dice, Dios te dice, este es un solo camino, que es Jesús, la palabra de Dios al cielo. Entonces, ¿por qué el ser humano busca otros caminos? Otras maneras de adorar a Dios. Dios te dice, tú tienes que adorarme de esta manera, pero ¿por qué adoras de otra manera? Dios te dice, adórame de esta manera, pero no me adores así. No te hagas imágenes de cosas que están en el cielo, de ángeles, de Dios, ni cosas de acá de la tierra, de personas, ni debajo de la tierra. ¿Por qué el ser humano hace eso? ¿No? Y hemos aprendido en toda la Biblia, ¿no? Un ejemplo como en el desierto, ¿no? Los israelitas que estaban saliendo de Egipto, ¿no? Los judíos. Moisés se tardó un poco y ya se hicieron una imagen, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y antes de esa que se hagan esa imagen, ya había hablado Dios, había dado una ley que no se hagan imagen de nada. ¿Por qué? De nada. Que Dios es un Dios celoso. ¿Por qué el ser humano es así? ¿Entiendes? Entonces hay que analizarlo. Si tu hermano o yo realmente queremos conocer a Dios, queremos seguir a nuestro Señor Jesús, a la palabra de Dios, tenemos que hacerle caso. Acá te está diciendo, ¿no? El resto suena bien, ¿no? Pero ahorita vamos a explicar, ¿no? Lo de Marta. Dice, pero solo una cosa es necesaria. Dios te dice, una sola cosa es necesaria. Haz eso y después el resto es añadido. En su palabra nos dice, buscad a Dios primero, ¿no? Y el resto va a ser añadido. ¿Cómo buscamos a Dios primero? Uno dice, pues mirando al cielo, hablándole a Dios, ¿no? Y así como uno busca a Dios primero, o hacer cosas, ¿no? O hacer cosas para Dios es como uno busca a Dios primero. No, hermano. Como aprendimos de una vez en la Biblia, en el Juan capítulo, el capítulo 1, ¿no? Todo el capítulo 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, no la palabra estaba con Dios, en el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios, y la palabra era Dios. Hermanos, esta es la palabra. Ahora es tu Biblia, la palabra de Dios está aquí, ¿no? Y esta palabra se hizo carne, que es nuestro Señor Jesús.
Ahora Jesús se fue y mandó el Espíritu. Entonces cuando nosotros venimos a Jesús, venimos a la palabra, venimos a Él. Porque la palabra es Dios. Si quieres conocer a Dios, tienes que abrir tu Biblia, hermano. Entonces ahí recién Dios te da su Espíritu. Y te hace entender. Y te da las fuerzas para hacer las cosas que Él te está diciendo. Pero una sola cosa es necesaria, ¿no? Y dice, y María ha escogido la buena parte, que es sentarse a los pies de Jesús, en ese tiempo que la palabra caminaba entre nosotros, ¿no? Habitó entre nosotros, ¿no? Y ellos lo miraron, ¿no? Que es nuestro Señor Jesús. Se sentó a los pies a escucharlo, lo que Él hablaba, la palabra, lo que decía la palabra de Dios, que era nuestro Señor Jesús, ¿no? Y la cual no le será quitada. Entonces, hermanos, hay que venir a la Biblia como María, sentarnos a los pies de Jesús, leer, escuchar su voz. Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, ¿no? Me conocen mi voz. Nadie la puede quitar de mí cuando estamos escuchando. No podemos llamarnos sus ovejas cuando no abrimos nuestras Biblias porque no estamos escuchando su voz. Estamos esparcidas, guiados por el mundo, ¿no? Porque este mundo está guiado por el diablo, como sabemos, ¿no? ¿No, hermanos? Entonces dice, ¿no? Y a Marta le dice, pues, ¿no? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada, ¿no? En ese momento, pues, de repente ella habría podido cocinar algo rápido y sentarse, ¿no? O de repente primero escucharlo a Dios y después comían, ¿no? ¿No? Pero ella seguía haciendo cosas como que distraída, pues, ¿no? Suena bien, ¿no? A veces tú y yo, hermano, estamos distraídos con las cosas del mundo. Entonces, este es el ejemplo que nos da Dios. Tú y yo a veces somos Marta, ¿no? Porque necesitamos un techo, necesitamos transportación, necesitamos trabajo, necesitamos dinero, necesitamos mantener a nuestras familias, ¿no? Necesitamos, hermanos. Eso es claro, ¿no? Entonces a veces nos enfocamos en eso primero. Entonces hay que darle eso aquí, aquí, allá, 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 ¿no? Y te trabajas y a veces como yo antes estaba teniendo 2 trabajos, y en 2 trabajos, y el deporte aquí, y esto aquí, y los niños aquí, y ocupados. Y no leías mi Biblia, hermanos, ¿no? No leía mi Biblia. Yo tendré pues unos 3 años que estoy leyendo mi Biblia así fuertemente. Antes, de vez en cuando, ¿no? Y estaba débil, la tentación venía y pleitos aquí, cosas malas aquí, y todo, ¿entiendes? Entonces, cuando uno sigue realmente a Jesús como Él quiere que lo sigamos, por experiencia propia te digo, Dios te hace fuerte con su espíritu. Y las tentaciones que vienen, las dejas pasar. Y las cosas que pasan con este virus, entiendes el porqué de las cosas. ¿Qué Dios nos está tratando de decir con esta enfermedad que ha venido al mundo? ¿Entiendes? Con las cosas que pasan alrededor de nosotros. Entonces Dios te da esa sabiduría y entiendes. Y no estás como esa gente que haciendo protestas, saliendo afuera, que por qué, que no creyendo que la vacuna es buena, y muchas cosas. Muriendo. Por no hacer caso a los tiempos que están pasando. Por no conocer de Dios. Porque Dios no lo está hablando. Entonces regresando, esas cosas que hacemos es buenas, hermano, ¿no? El trabajo, todo. Pero, ¿quién te creó a ti, a mí, a tu familia? ¿Quién? Dios, ¿no? ¿Quién nos está hablando? ¿Quién nos está cuidando? ¿Quién nos está dirigiendo? Dios, ¿no? Dios te está diciendo, búscame a mí primero. Confía en mí, búscame a mí primero y después el resto yo voy a añadir. Yo sé que necesitas una casa, yo sé que necesitas trabajo. Yo te da ejemplos, ¿no? Dice que las plantas de acá de afuera, nadie las cuida todo, pero cómo Dios las viste. Los pajaritos, los animales silvestres, ¿no? Cómo Dios los alimenta. Y dice, ellos no trabajan, ellos no hacen cosas, pero viven, porque Dios los alimenta. Dios provee. Entonces, hay que tener fe. Hay que tener fe, hermanos. Entonces, hay que creer en Dios, como María, ¿no? Una sola cosa es necesaria. Primero, venir a la palabra, hermanos. Tienes tiempo en la mañana o en la tarde, en cualquier día que tengas tiempo, después de trabajar, ¿no? O de repente antes de trabajar, ¿no? Venga la palabra, hermano, ¿no? No que después termines de hacer tus cosas y te sientes a hacer otras cosas que no van con Dios. La televisión, un deporte, las amistades, bebida aquí, trago aquí, cosas, ¿no? Y no hay tiempo para Dios. Y después cuando hay un terremoto, Dios no te escucha porque Dios no te conoce, tú no lo conoces. ¿Entiendes? Esta enfermedad, nunca abriste tu Biblia, esta enfermedad viene y quieres Dios y estás buscando a Dios, pero Dios no te escucha porque tú no lo escuchas. Si quieres escuchar a Dios, vente a la Biblia. Dios te va a dar sabiduría, te va a dar ese poder, te va a dar su espíritu y te va a dar esa paz, esa tranquilidad a pesar que el mundo está que se derrumba alrededor tuyo, tú vas a saber qué hacer porque estás siguiendo a nuestro Señor Jesús y Jesús está contigo. Jesús vive en ti, la palabra de Dios vive en ti, Dios vive en ti. ¿Entiendes? ¿No? Entonces no hay que estar afanadas como Marta, ¿no? A veces, como te digo, suena bien las cosas que hacemos, pero primero busca a Dios.
Y Dios después te va a proveer y no vas a estar tan afanado. Y las cosas, como antes de buscar a Dios, tenías que tener 2 trabajos, tenías que estar así desesperado. Pero si buscas a Dios primero, de repente un solo trabajo y no vas a estar desesperado. Y vas a tener tiempo para hacer la voluntad de Dios, porque Dios también quiere que prediques el Evangelio, que compartas las buenas nuevas con la gente. ¿No? Porque hay gente que se está muriendo sin conocer a Jesús. Si uno se muere sin conocer a Jesús, sin saber cómo va a seguir a Dios, haber creído en Dios a su manera y no como un solo camino, como una cosa sola necesaria, se van al infierno, hermanos. Dios no dejó religión, Dios dejó la palabra de Dios, Dios dejó la Biblia. Tú, para seguir a Dios, sigues la palabra, leyéndola, escuchando la voz de Jesús y la sigues. Y Jesús te lleva porque Jesús vive en ti. Porque todas muchas cosas que hay acá en la Biblia suena difícil para poder hacerlas. Dice, no, pero es imposible. Yo voy a ser santo como Dios es santo. Porque Dios dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Cómo voy a ser santo? No se puede, ¿no? Pero Dios vive en ti y Él te ayuda. Hay que tener fe. Primero hay que ser fiel y verdadero, venir a Él, escuchar de su voz, escuchar de su voz. Dios va a probar tu fe, Dios da tu espíritu, su espíritu y te llena de fuerza. ¿Ok, hermanos? Entonces el mensaje de hoy es, no es que estar afanados con las cosas de este mundo. Hay una sola cosa necesaria y es que escoger esa como María escogió, ¿no? Venir a los pies de Jesús, a la palabra de Dios, abre tu Biblia, lee de Jesús y después el resto es añadido, ¿no? Y no vamos a estar afanados con las cosas, vamos a tener esa paz que Dios da. Dios me lo bendiga.